Aquí, ¿qué vamos a evaluar básicamente? Vamos a evaluar dos cosas. Vamos a evaluar tórax y dentro del tórax tenemos aparato respiratorio y la mayor parte, lo más importante, el aparato cardiovascular, que es el corazón. Entonces, las dos cosas van dentro del tórax. Tórax lo vamos a ver medio superficial, no hay mucho que ver en tórax. Así que vamos a profundizar en lo que es el aparato. Contenido. Motivo de consulta de aquí en adelante, esto es lo que vamos a hacer. Cada vez que veamos un aparato diferente, vamos a ver motivo de consulta, que es básicamente la anamnesis de los antecedentes, el examen clínico del aparato que estamos viendo, y finalmente vamos a ver síndromes y patologías para intentar llegar a algunos diagnósticos. Hay estudios complementarios, no los vamos a mencionar muy superficialmente, tiene una materia para eso. Comenzamos con lo que es el motivo de consulta, que llevan a los pacientes a buscar un neumólogo, un médico para que vean que están sufriendo un aparato respiratorio. Dos, expectoración, tisis, disnea, dolor torácico y cianosis. No es lo único, pero es lo que más frecuentemente va a llevar a su paciente a ver al neumólogo o que vea un médico general que vea la parte respiratoria. ¿Qué es la tos? Malestar con la tos. Reflejo. ¿Para qué sirve ese reflejo? En general sirve para expulsar cosas que estén en la vía aérea. ¿Cómo qué? Problemas, ¿qué más? Moco, ¿qué más? Cuerpos extraños, polen, alergenos y todo eso. Nosotros usamos el respiratorio para meter el aire. Ese aire hace el intercambio gaseoso. ¿En qué lugar van a hacer el intercambio gaseoso? El intercambio gaseoso, ¿qué gases se intercambian? En realidad los más importantes. Hay un dióxido de carbono que va a producir el oxígeno. ¿A dónde tiene que prenderse el oxígeno? Al pulmón. Exacto. Y para eso, para introducir aire, están introducidas algunas otras cosas. Más aparte del aire, ¿qué más puede entrar con el aire? Hongos, bacterias, virus, todo tipo de patógenos, hongos, etcétera, cuerpos extraños. Entonces tenemos un mecanismo de protección. ¿Cuál es el mecanismo de protección de esa vía aérea? Todo el tiempo está limpiando y lavando todas esas heces que están ingresando, o todos esos productos que están ingresando. Es más, los convertimos en moco para que salgan de ahí. ¿Quién es el que limpia eso? Los cilios que están moviéndose constantemente. Y aquí comienza a causar el resfriado común. Cuando les dicen, está haciendo frío, abrigate, le dice su mamá, porque si no te vas a resfriar. ¿Creen que eso va a suceder por el frío? ¿Creen que el resfriado viene por el frío? ¿Quién es el culpable del resfriado? Ahora, ¿por qué dicen que en el frío se resfría? Tan mentira no es, pero no es el causante del resfriado. Pero ¿por qué dicen que cuando está haciendo frío tienen que abrigarse y no se van a resfriar? ¿Hay algún motivo? Que a veces no se entiende por qué se resfría. Es una enfermedad tan común y la gente no sabe por qué. Porque el sistema inmune se deprime un poco. Sí, con el frío se deprime, pero no es suficiente eso. Sino todos los que están, los pacientes renales se resfriarían todo el tiempo. ¿Qué es? Porque hay una vasoconstricción generalizada y a nivel de la mucosa igual a ver esta Más o menos. Más o menos. En realidad hay una respuesta. Todos los cilios se paralizan con los cambios de temperatura bruscos. No solamente con el frío, también con el calor. Paralizan esos cilios. Y si se paralizan los cilios, ¿qué va a suceder? Van a entrar los virus, no se van a eliminar y van a tener la oportunidad de introducirse a tu cuerpo y producir en cualquier parte de la vía aérea. Entonces, más
más o menos va por ahí la explicación. Por eso cuando hacen cambios bruscos de frío a calor y de calor a frío, se enferman, se resfrían, influencias, COVID y lo que quieran. Y en invierno, ¿por qué es más común? No solamente por el frío. Bueno, el frío es un factor secundario. ¿Qué más va a suceder cuando hace mucho frío? ¿Qué hace la gente cuando hace mucho frío? ¿Dónde prefieren estar? En ambientes más posibles. Y ahí están muy cerca las personas para producir, aprovechar el calor que ellos permiten. Entonces es otro factor que hace que sean más frecuentes las infecciones respiratorias. ¿Qué más? Expectoración. ¿Qué es expectoración? Eliminar las secreciones que están dentro de ese árbol. Vamos a ver más adelante. Hemotisis, ya hemos visto que es hemotisis. ¿Qué es hemotisis? Santos con sangre. Tenemos la disnea. ¿Qué era la disnea? No es tanto dificultad respiratoria. Sensación de falta de aire. Dolor torácico. Si bien va a haber dolores torácicos producidos por patologías respiratorias, no es el más importante. El más importante no es por patología respiratoria. El dolor torácico más importante es cuál es el que tiene que descartar. Infarto agudo de miocardio, que no tiene nada que ver con respiratorio, pero que estamos obligados a descartar porque hay dolores torácicos que confunden de una manera o de la otra. Tanto así que algunas neumonías pueden confundirse con un infarto de miocardio o viceversa. Un infarto de miocardio puede confundirse con una neumonía. Es una emergencia el infarto de miocardio. Entonces están obligados a descartar cianosis. ¿Por qué aparece la? ¿Qué es la cianosis? ¿Y por qué aparece? Ya nos ha hablado. Nueva falta de oxígeno. ¿Qué es? El aumento de la desoxigenación. Así. Por eso incluso algunos pacientes que tienen oxigenación normal están cianóticos cuando tienen hemoglobinas bajas, con baja afinidad al oxígeno, como las hemoglobinas fetales, ¿no? Vamos a ver más adelante. De todas maneras podemos hacer un adelanto. El dolor de una neumonía como es. ¿Te acuerdan los tipos de dolor? Las características del dolor, caracteres del dolor. ¿Qué tipo de carácter del dolor? Sí, ¿qué significa opresivo? Siento que me aprieta. Cuando sienten que le aprieta, el paciente generalmente hace esto, que es la mano en garra. Cuando hacen esto, el dolor es opresivo, inmediatamente la presión baja. Cuando el paciente tiene un dolor punitivo, que le punza, y cómo muestra generalmente, aquí me duele, dicen con el dedo. Automáticamente eso, menos probable que sea eso, un infarto. Apenas muestran con su dedo, eso no es un infarto, cualquier otro. ¿Qué otro tipo de dolor más? Puntada de costado, ¿se acuerdan qué era eso? Era el dolor de puntada de costado. Sentían que cargaba una lanza. ¿Y cuándo se veía ese tipo de dolor? Cada que inspiraba, dolía como le atravesara una lanza. Era un dolor de la pleura, ¿no es así? ¿Cuándo dolía eso? Cuando hay inflamación de la pleura. El derrame pleural pequeño, porque cuando es masivo ya no pasa nada. Está inflamada la pleura y al rozar la pleura, una pleura con la otra, duele. ¿Y en qué patología podemos ver aquí? Derrames pleurales y en las neumonías. Las neumonías que tienen que ver con el neumonía. ¿Qué es una neumonía? Ahora la vamos a ver. ¿Qué es? ¿Qué han entendido? Han escuchado varias veces el término neumonía y ¿qué se les venía a la cabeza cuando dicen una neumonía? No es una locura. ¿Ah? Es una infección del parénquima pulmonar, donde se ve afectado más que todo el alveolo pulmonar. El alveolo pulmonar, a ver, ¿cómo es el alveolo? ¿Por dónde entra su aire? Entra por la boca, por la cavidad oral. ¿Hacia dónde pasa ese aire? Hacia
están olvidando aquí de la faringe, además pasa a la tráquea, y de la tráquea ¿hacia dónde pasa? Los bronquios. ¿Los bronquios cuáles? ¿Cómo se dividen los bronquios? ¿Quién divide los bronquios? ¿Pero cómo se divide? ¿Qué divide? La La cabeza. Derecho y izquierdo. ¿El derecho o el izquierdo están más verticales? ¿El derecho o el izquierdo están más verticales? Uno está así. El derecho. El derecho está más vertical. Es muy importante. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque a la hora de intubar a los pacientes, el tubo suele desviarse hacia un lado. ¿A cuál lado se va a desviar el tubo cuando meten el... ¿Saben qué es intubación? Cuando meten el tubo hacia aquel bronquio se va a desviar hacia el derecho. Y por tanto el izquierdo se va a quedar sin aireación, más que oxigenación. Y por tanto, vamos a ver otro término más adelante, lo que es la atelectasia. Va a colapsar todo el pulmón. Entonces, ¿qué sigue a los bronquios principales? Los bronquios secundarios. ¿Qué sigue a esos? Los lobulares. ¿Qué sigue a esos? Los alveolos. ¿Y los alveolos qué son? Los alveolos son sacos. Esos sacos, ahí mete el aire, hacen los vacilares, hacen hematosis. Y en estos puede haber infecciones, puede llenarse de secreción. Y estos alveolos, al llenarse de secreción, esos sacos vacíos se van a convertir en bolsas de pus. Y son millones de alveolos. Y van contagiándose uno a otro, a otro, a otro. Y eso se llama neumonía. Es una infección generalmente bacteriana, que puede haber de otras etiologías, del parénquima pulmonar, que vamos a ver algunas características especiales en el examen físico, porque es fácil al examen físico detectar una neumonía. Y esa infección va a inflamar todo el tejido adyacente. Y si la neumonía está bastante cerca de la pleura, pues va a inflamar la pleura. Y si se inflama la pleura, ¿qué va a provocar esa inflamación? La pleura, pleuritis, y eso va a provocar derrame pleural, dolor en puntada de costado. Y a ese derrame se le llama derrame paraneumónico. ¿Por qué para? Porque está al lado de quién? Del pulmón. Derrame paraneumónico, por una neumonía. ¿Ya? No sé si está clara la respuesta del dolor torácico. No es lo único, pero sigue avanzando por ahí. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar el dolor? Con la intensidad del dolor, las características del dolor. ¿Se acuerdan de Alicia? Y ahí vamos. Pasamos a la teoría. Ahora vamos desglosando cada uno de estos. Dos, es la contracción espasmódica repentina de los músculos expiratorios que libera al árbol respiratorio de secreciones y cuerpos extraños. Eso dice la definición. Pero básicamente es un reflejo para liberar cuerpos extraños, esa vía aérea. ¿Qué tipos de tos tenemos? Aguda, subaguda y crónica. ¿Cuándo decimos que es aguda? Cuando es menos de 3 semanas. Y tenemos la crónica, que es más de 8 semanas. Y tenemos un intermedio. Si no es crónica, si no es aguda, le decimos subaguda, que va entre las 3 y las 8 semanas. Y a esto deberíamos aumentarle algo más. En Bolivia hay algo que se llama sintomático respiratorio. ¿Se acuerdan lo que es eso? Sintomático respiratorio. Pacientes sintomáticos respiratorios. En Bolivia es muy importante saber. ¿Por qué? Porque es un paciente sintomático respiratorio, es un paciente altamente sospechoso de una infección muy común aquí. ¿Y quiénes se consideran sintomáticos respiratorios? Los pacientes que tosen más de 15 días o 2 semanas. ¿Ya? Entonces, pero es una tos con expectoración. Que ahorita vamos a ver lo que es. Eso es una definición aquí en nuestro medio. Y no está en tu libro y lo voy a preguntar. Anoten. Sintomático respiratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tuberculosis es demasiado importante. Tanto así que vienen de Estados Unidos a hacer un montón de estudios y publicaciones sobre tuberculosis, porque allá no hay tanto. Aguda menos de, crónica más de, y el intermedio sería subaguda entre 3 y 8 semanas. Y el término sintomático respiratorio, tos de más de. Clasificación, esta clasificación no está tan secundaria, falla. La clasificación de la tos en realidad se clasifica en seca y húmeda. Su nombre es bastante claro. ¿Qué significa que sea seca? Que no va a botar nada, no hay ninguna secreción, ni siquiera dentro ni saliendo. ¿Y húmeda qué sería?
que hay secreciones. No dice si la boca, dice que hay secreciones. Y eso se vuelve a dividir. La tos húmeda se divide en productiva y no productiva. No productiva, ¿qué sería? Dejar las secreciones, pero no la boca. Productiva sería que están las secreciones y las boto cada que toso. Y en la tuberculosis generalmente es una tos productiva de más de 2 semanas. A su vez puede dividirse esa tos en tosferina o quintosa, coqueluchoidea, que son muy parecidos, en ronca o perruna, en bitonal o en emetizal. A ver, emetizal, vamos a practicar un poco de nuestra cultura. ¿Qué era la emesis? Entonces, tos emetizante, ¿qué sería? Tos en tanto que llegan a vomitar. ¿En quiénes va a ser más frecuente eso? En los niños. Vamos a ver un poco de la video, no vamos a ver. Causas, complicaciones, enfoque diagnóstico a través de la anamnesis, el examen físico y algunos estudios complementarios que podemos hacer. Eso me he bajado de la chuleta de otra idea por todo lado. Que la verdad está casi igual que el crónico. Fíjense, los esquemas tienen 2, vienen las semanas agudas, más de 2 semanas crónicas, está tal cual. Incluso aquí habla algo de la fisiopatología, que tenemos algunos receptores para la tos, que son los que van a estimular la tos. ¿Dónde están estos receptores? Están en la laringe, aquí activan el nervio vago, ¿no? Están en la tráquea, pero están en lugares que tampoco creeríamos que están en el pericardio. Lesiones del pericardio pueden provocar tos a través de esos receptores. Están en el diafragma, están en la faringe también. ¿Y dónde hay más receptores? En la parte posterior de la faringe. Por eso los pacientes que están resfriados tosen, porque esos pacientes que están resfriados tienen rinorrea. ¿Qué era la rinorrea? Una secreción nasal, ¿no? Y esa secreción, si no está saliendo por adelante, a algún lado va a ir. ¿Hacia dónde se va? Hay una descarga posterior, sin que se den cuenta, incluso está goteando todo el tiempo hacia atrás. Y está tocando esa descarga la faringe posterior, donde hay bastantes receptores, y eso les está produciendo el reflejo de la tos, por eso están tosiendo constantemente. También hay una tos, dice un post-infeccioso residual. Y en aguda, ¿qué vamos a pensar? En aguda vamos a pensar que es un proceso infeccioso. En subaguda, ¿qué vamos a pensar? Que es un proceso de tos residual a una infección, que dura hasta 8 semanas. Ese concepto a veces no queda tan claro. Un paciente que tiene una neumonía, está con una infección bacteriana, está tosiendo, nosotros le damos con qué se curan las neumonías si son bacterias. Ahora, ojo, no todas las neumonías son bacterias, pero la mayoría lo son. Van a curar con antibióticos. ¿Cómo se van a dar cuenta que su paciente está mejor? Estaba haciendo fiebre, estaba con tos, tenía su dolor en cada costado. ¿Cómo va a estar mejor? ¿A los cuántos días el antibiótico debería funcionar? Tercer día. Por eso el tercer día se reevalúa al paciente. 2 motivos. 1, porque debería estar mejor. Y 2, porque van a salir sus laboratorios, sus cultivos y demás. Entonces al tercer día siempre vuelve en 3 días para que se evalúe. Salud, para ver si estás igual, mejor o peor. Entonces, al tercer día va a estar mejor. La tos que va a pasar va a disminuir. Ojo con la radiografía. En la radiografía vamos a ver una condensación. ¿Están llevando radiología ustedes este semestre? No. De todas maneras, se ve una condensación en el broncograma aéreo. Esa radiografía es peor. No significa que el paciente esté peor. Está condensando más, está comenzando a curar, pero en la radiografía siempre está peor. Así que no se fíen tanto de la radiografía. Para diagnosticar está bien. Para hacer seguimiento, no tanto. Lo que no puede pasar es que crezca mucho la. Eso no debería ser. ¿Y qué es lo que ha pasado en la neumonía? Es infección al alveolo, están saliendo las secreciones y se está dañando el árbol bronquial, porque hacen bronconeumonía, más que le dicen, no hacen bronquitis. Pero hay una lesión del epitelio respiratorio. Ese epitelio, una vez que se cubre, es como si estuvieran caídos, se tropiezan, están en bicicleta, ¿y qué le pasa a la rodilla? Se hace un raspón, ¿no? Ahí está sangrando, ¿y cómo se cura ese raspón? Vienen las plaquetas, hacen su costra,
pero el epitelio no es igual a una cosa, está dañado. ¿Cuánto tiempo va a tardar en desaparecer esa costra? No desaparece en 2 días, ni 3, tarda unas buenas semanas. ¿Qué creen que pasa con el árbol respiratorio, con su epitelio? ¿De una neumonía o de una infección respiratoria? Tiene que cicatrizar. ¿Y esa cicatrización cuánto tiempo tarda? Ocho semanas. En 8 semanas se va a reemplazar por completo ese epitelio. Y por tanto, si hay un daño en ese epitelio, va a haber un estímulo para que el paciente tosa. Por eso le dicen postinfecciosa esa tos. Es normal que el paciente tosa durante casi 2 meses. Lo que pasa es que vienen a la consulta y dicen, sigo tosiendo, debo seguir con neumonía, necesito más antibióticos. No es cierto. La tos no es un buen parámetro para ver la neumonía. Lo que sí es evidente que cuando el paciente ya está curando, esa tos va a disminuir, más no va a desaparecer. Por menos 8 semanas. Bueno, ¿qué más tenemos aquí de nuestra placa? Algunas causas de tos, por ejemplo. ¿Cuál es la causa de la tos? Generalmente hemos dicho infecciones, ¿qué más? Polen, alergenos, extraños, dice medicamentos. Algunos medicamentos producen tos. Y hay uno muy importante, mucho. ¿Por qué? Porque se usa muy frecuentemente, que es el enalapril. ¿Qué es el enalapril? ¿Ha llevado todavía? Es un antihipertensivo, el tipo IECA, que es ECA. Se van a dar cuenta en farmacología que todo tiene sentido cuando leemos y estudiamos bien la fisiopatología, las etiologías. Un paciente con hipertensión, si está con hipertensión, tendrá algo que ver el eje renina-angiotensina-aldosterona, que afecta la presión arterial. Entonces, algunos de los medicamentos que usamos para bajar la presión tienen que afectar el eje renina-angiotensina-aldosterona, como en el caso del enalapril. ¿Y por qué es tan importante el enalapril? Porque es el fármaco de primera elección en hipertensión. No es el enalapril como tal, porque es el más común, pero sí los IECAS. Antes de pensar en dar un beta bloqueante, no sé, cualquier cosa, un lisinopril, que sí es IECA, piensen en algo de primera elección. Ahí es IECA, específicamente el enalapril. Es barato, es común y además reduce la mortalidad. Ahora, ¿cuál es el problema del IECA, del enalapril? Más que todo, que uno de sus efectos adversos es la tos. Y le tienen que decir a sus pacientes, porque si no le dicen y le inician un IECA y empieza a toser, ¿qué va a pensar? Que lo están enfermando. Por eso le tienen que advertir. ¿Por qué le advierten? Esto a veces provoca tos. Si le provoca tos, venga de nuevo para que cambiemos. Y podemos cambiar por un ARA2. Ahí está, el losartán. Que el efecto es casi el mismo, pero no está en el mismo lugar de acción y por tanto no va a provocar tos. ¿Por qué produce tos el enalapril? Es una pregunta que se hace bastante interesante. No he escuchado tanto, pero siempre preguntar por las bradiciminas. Hay un aumento de bradiciminas cuando se ponen en acción los IECAS y ese aumento de bradiciminas aumentan el reflejo de la tos. ¿Qué tanto es? De cada 10 pacientes que van a iniciar en el enalapril, uno va a tener tos. 10% de pacientes con uso de enalapril tienen tos. Pero estamos diciendo que es el fármaco de primera línea de la hipertensión. ¿Y cuántos pacientes con hipertensión tendremos? Estamos hablando de millones en el mundo, de los cuales 10% es algo. ¿Quiénes más que todo? Las mujeres más que todo van a hacer esta reacción adversa de la tos. ¿Qué más? Los fumadores, claro que tienen. ¿Por qué los fumadores tienen tos? La irritación, porque es un elemento que va a irritar. Estamos hablando de una bronquitis. Y los pacientes fumadores tienen bronquitis crónica. O sea, está inflamado el bronquio todo el tiempo. La bronquitis crónica, con el tiempo, ¿qué le va a pasar? Va a terminar
terminar el ojo. Estamos hablando paso a paso por qué le da eso. Entonces, causas agudas de infección. Subagudas generalmente postinfecciosas. Y crónicas, ya estamos hablando ahí, el EPOC, los fumadores crónicos. El asma bronquial, que puede entrar en ambos, puede ser aguda en una crisis asmática, pero en pacientes asmáticos crónicos puede ser también una tos crónica. ¿Y por qué los asmáticos tosen? Un reflejo también para liberar de aire. ¿Qué es el asma bronquial? ¿Qué entienden por asma bronquial? ¿Se acuerdan de lo que era atopía? La predisposición. Predisposición para alergia. Entonces el asma bronquial es una enfermedad de tipo alérgica. ¿Qué hace qué? Reacción bronquial. ¿Qué le pasa a ese bronquio cuando hace reacción bronquial? Hace broncoconstricción. No solo hace broncoconstricción, hace algo más. Hace edema de la mucosa bronquial. Y no solamente va a haber edema. Y si hay edema de la mucosa, ¿para qué sirve? Para crear. Entonces, ¿qué más va a haber ahí? Va a haber secreción. Y la luz del bronquio va a disminuir por varios motivos. Uno, la broncoconstricción va a hacer que disminuya la luz. Segundo, el edema también va a disminuir más. Y las secreciones van a disminuir más aún. ¿Qué le va a pasar a este paciente con broncoconstricción? No puede sacar aire. ¿Qué es lo que no puede? Meter, botar ahí. Botar. Hace el efecto de una válvula. Entonces el paciente, ¿por qué le falta el aire entonces si puede meter aire? Meten normal, pero no botan. Ahora, si meto y no boto, ya no tengo espacio para meter más. La próxima que quiera meter, debería poder meter, pero si no hay espacio, ¿a dónde va a entrar eso? Entonces, ese tórax va a estar siempre hiperinsuflado. ¿Y eso qué le llamamos tórax? Y cuando ustedes le hagan el examen físico a ese paciente con asma, ¿qué van a encontrar? La percusión, la sonoridad va a estar aumentada, hipersonoridad. Y además, ese paciente, cuando le hagan radiografía, ¿cómo van a estar sus espacios intercostales? Van a estar aumentados esos espacios intercostales. Ahora, ¿le piden radiografía a un paciente con asma? No tiene sentido. Por si por accidente le pidieron una radiografía porque pensaba que era otra cosa, ahí se van a encontrar. Eso sí, radiológico. El diafragma va a estar aplanado porque hay demasiado aire. Eso provoca tos, evidentemente. Bronquiectasias, otro término que vamos a ver ahora. ¿Qué es una bronquiectasia? ¿Qué es lo que les pasa a los pacientes con EPOC? Esos bronquios, como tienen una bronquitis crónica, se destruyen, se dañan. ¿Y qué les va a pasar a esos bronquios? En vez de ser unos tubitos, unas bolsas. ¿Vale? Son dilataciones bronquiales, pero son irreversibles. Se debilitó la pared de este bronquio y se abre como una pequeña bolsita y es irreversible. Y si se hace una bolsita ahí, ¿qué va a pasar en esa bolsita? Que normalmente pasaba el aire y las secreciones. Ahora que hay una pequeña bolsita ahí, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Se van a acumular secreciones. Y si se acumulan secreciones, ¿qué puede pasar? Todas las secreciones que se acumulan, ¿qué les pueden pasar? Pueden infectar, que hacen sobreinfecciones a repetición. Por eso los pacientes con EPOC cada vez están haciendo bronconeumonías. ¿Qué es una bronquiectasia? Es una dilatación bronquial irreversible. Dilatación bronquiectasias. Aquí está escrito. Bronquiectasias. Estasias que no se mueven. ¿Qué más? Otra cosa que puede provocar tos aguda, pero el infarto del pulmón. ¿Qué se llama el infarto del pulmón? Trombosis, tromboembolismo pulmonar. Y neoplasias también. Algunas neoplasias pueden producir tos crónicas. Hay algunas infecciones, no siempre no puede ser algunas crónicas como la ya hemos aprovechado, creo. No, algo más falta para hablar. Receptores de la mucosa del esófago. Hay una patología que también pregunta en el examen.
los pacientes con reflujo gastroesofágico. ¿Qué era el reflujo gastroesofágico? El reflujo involuntario del contenido gástrico. Hacia dónde. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué no debería pasar ese contenido del estómago hacia el estómago? ¿Qué evita que eso suceda? El esfínter esofágico inferior evita que el contenido del estómago vuelva al esófago. Ahora, ¿qué ha sucedido? Estamos hablando de un reflejo gástrico. ¿Por qué está sucediendo esto? Porque ese esfínter es incompetente. ¿Qué ha hecho que sea incompetente? ¿En quiénes se ve eso? En los alcohólicos, en los que comen mucho chocolate, porque el chocolate ingresa contracción, hace que se abra. En los pacientes que comen mucha grasa básicamente, y en los muy gorditos. ¿Por qué los muy gorditos? ¿Qué les sucede cuando se echan? Estoy echado, aquí está mi estómago, aquí está mi esófago. Pero si estoy muy gordito y mi estómago está por aquí más o menos, con gravedad va a volver el contenido con más facilidad. ¿Y qué tratamiento le darían a ese paciente con reflujo gastroesofágico? ¿Ah? Bueno, el omeprazol, ¿qué va a hacer? ¿Va a disminuir? Al menos no voy a dañar, porque ¿qué le va a pasar a ese esófago si vuelve todo el tiempo ese contenido? ¿Ah? Eso. Va a ser una metaplasia. ¿Y la metaplasia del esófago qué se llama? Esófago de Barrett. Barrett. ¿Y el esófago de Barrett qué importancia tiene? Que es una lesión precancerosa, puede hacer displasia. Entonces, todo el tiempo ese reflujo puede provocar esófago de Barrett. Pero ese tratamiento es más o menos. ¿Qué otro tratamiento más eficiente? Eso solamente, pero no va a evitar que vuelva. Pero ¿qué le va a pasar si vuelve comida pues, ácido al paciente en la noche? Va a toser porque va a tener broncoaspiraciones, tal vez microbroncoaspiraciones, si es que no es una broncoaspiración de... Entonces, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿A qué hora va a toser más frecuentemente? En la noche. El paciente que le dice, estoy tosiendo en la noche, dos cosas hay que decir. ¿Quiénes tosen en la noche porque les falta el aire? ¿Ah? No, en la noche, porque les falta el aire. Ya les han preguntado a los pacientes en las historias clínicas, ya les ha tocado pacientes que no pueden dormir, necesitan varias almohadas para dormir. Ah, ¿qué era? Ortopnea. La ortopnea parece esa insuficiencia cardíaca. Eso. Entonces, en la noche, si su paciente tose, y la tos es una respuesta a la apnea, y le falta aire, van a empezar a toser. Entonces, ¿qué tengo que pensar cuando me dice que tose en la noche? No será insuficiencia cardíaca. ¿Con cuántas almohadas duerme? Con varias almohadas, porque si no, me falta el aire. Y le veo su cuello. Y si no hay nada de eso, no hay edema, no hay insuficiencia singular. Lo más probable es que sea por reflujo gastroesofágico. Y ahí le hacen esa. Clasificación 261 ya hemos dicho, productivo y no productivo. No vamos a preguntar. Otra clasificación según sus características viene la tosferina, que es producida por la coqueluche. La coqueluche es una enfermedad infecciosa producida por qué bacteria? Por la Bordetella. Bien. Tenemos la tos ronca o perruna producida por laringitis glótica o subglótica. Entonces, un perro. La tosferina, por si acaso, es una tos. Por eso le dicen quintosa, vienen de a 5. Y es básico. Y vienen esos accesos a cada rato, 5 veces, 5 veces, 5. Más común en niños, ¿no? La tos coqueluchoidea se parece, pero es producida por irritación del cardioneumogastroentérico, pero a diferencia del anterior, no tiene un componente inspiratorio. ¿Qué es el componente? Ah, eso me he olvidado. La tosferina es... hace un componente inspiratorio. En la coqueluchoidea no hay ese componente, no hace esto. Más común en niños. Tos emetizante, ya hemos dicho, que produce vómitos. Tos bitonal, eso no puedo fingir. Es una tos que tiene dos sonidos diferentes. ¿Por qué? No es el sonido cuando hablamos. Ellas son una parte del sonido. Entonces, cuando se paraliza una de las cuerdas vocales, pues van a tener dos tonos diferentes. Ahí viene la tos bitonal. Siempre preguntan los exámenes. ¿Por qué la tos bitonal?
Y eso es culpa de lesión del medio. Etiología. Vamos a hacer un pequeño resumen. Enfermedades de la vía aérea, la rinitis. ¿Por qué en la rinitis hay tos? ¿Qué era la rinitis? Inflamación de la mucosa nasal. ¿Y por qué va a haber tos? Porque ahí hay receptores primero. Segundo, ¿por qué va a haber? Descarga posterior. Sinusitis, pólipos nasales, otitis. Otitis también. Hay también receptores. Obstrucciones del conducto auditivo externo también. Enfermedades broncopulmonares. Bronquitis, bronquiectasia, asma, enfermedades del parénquima pulmonar como infecciones, intersticiopatías, cáncer de pulmón, otras. Enfermedades de la pleura, mediastino, porque hemos dicho que también hay receptores. Pleuritis, pleurosía, tumores, eventración, hernia. Esto vamos a ver más adelante, pero hagamos un pequeño adelanto. ¿Qué es una hernia? ¿Ah? Ya, no solamente la pared abdominal, pero es lo más común. Entonces, es la salida del contenido de una cavidad a través de un agujero anatómicamente establecido. Es natural. Como cuál, qué cosas tienen en el abdomen que tienen agujeros y que pueden salir de por ahí. La abdominal, ¿qué más? La abdominal, la diafragmática, esos son agujeros ya establecidos, están ahí. Solo que por algún problema se vuelven más débiles y el contenido sale de ahí. ¿Y qué es eventración? No otra vez estaba escuchando discutir algunos no sé, querían dar el tratamiento diferente. Eventración es lo mismo, pero no es de un agujero natural, es de un agujero quirúrgico. Ejemplo, se ha hecho una incisión, han operado apéndice con incisión, ahí, y sale el contenido por ahí, eso es eventración. ¿Ya? Es casi lo mismo, solo que no es de un agujero natural, es un agujero quirúrgico. ¿Qué más? Hacer hernias de hiato, por el hiato de Wilson para el contenido, enfermedades cardíacas como insuficiencia cardíaca izquierda, mitral, pericarditis, enfermedades digestivas, que ya hemos mencionado el reflujo gastroesofágico, la hernia hiatal de nuevo, enfermedades gastroesofágicas, hasta las úlceras. Porque también hay receptores en el estómago, porque hay poquitos, pero hay. Enfermedades neurológicas, trastornos de la distribución y aspiración hacia vía aérea. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué enfermedades neurológicas? Más que todo vemos los accidentes cerebrovasculares. No sé si hemos hablado alguna vez de lo que es un accidente cerebrovascular, ACV. Es cuando el cerebro se daña por algún evento, que puede ser, generalmente lo clasificamos en dos, isquémico o hemorrágico. Hemorrágico significa ya sangrar. Isquémico es que no le llega la sangre, estamos hablando de un infarto cerebral. Entonces, cuando tienen un daño en una región del cerebro, lo más común es que hagan daño en cerebral media. ¿Qué les va a pasar? Dejan de mover la mitad de su cuerpo y dejan de hablar. Quedan con afasia, que es no hablar, y hemiparesia o hemiplegia. Pero si tienen hemiplegia, estamos hablando que la mitad del cuerpo está frente. ¿Qué mitad del cuerpo? Si se daña este lado, ¿qué parte del cuerpo se daña? Eso. Pero si no muevo la mitad de mi cuerpo, más cosas le van a pasar a esa mitad de mi cuerpo, porque no poder mover. La vía aérea se va a ver afectada también. Entonces, los mecanismos de protección de esa vía aérea se van a ver afectados. Cuando coman los pacientes, en vez de comer y pasar el contenido hacia el esófago, una parte del contenido va a irse hacia vía aérea. Por eso, en enfermedades neurológicas va a haber trastornos de la deglución y aspiración hacia vía aérea. Es uno de los motivos por el que hagan neumonías y se mueran estos pacientes. Ojo, porque los pacientes con ACV tienen una alta mortalidad por infecciones de este tipo o por escaras. Fármacos, y hemos hablado de los IECAS. Otras, cáncer de riñón, síndrome paraneoplásico y causas psicógenas por problemas de conducta o nervios. ¿Qué complicaciones pueden haber en un paciente que tiene tos? Cansancio y fatiga. ¿Por qué tendría que cansarse alguien que tiene tos? Por una tos no se va a cansar, pero están tosiendo constantemente. Para que haya la tos es un reflejo que hace que hemos vivido de la tos. Es una contracción de músculos finalmente. Y los músculos hacen eso.
esfuerzo. Y cualquier esfuerzo muscular puede llevar a cansancio y fatiga. Si es mucho el esfuerzo y constantemente están tosiendo, pues pueden tener cansancio. Sumado a eso, que no están oxigenando como se debería hacer. Síncope. ¿Qué es el síncope? ¿Han escuchado antes? Pérdida de conocimiento, pérdida súbita de conocimiento, con recuperación inmediata del pacientes que se desmayan, ¿eso? Sí. El síncope puede tener muchas causas. Puede ser por una bradicardia, puede ser psicosis, puede haber múltiples neurológicos. Pero dice aquí, síncope oxígeno. Dice que se está desmayando porque está tosiendo. ¿Y por qué tendría que desmayarse alguien que está tosiendo? El síncope de causa cardiológica, ¿qué significa? ¿Por qué se han desmayado por culpa del corazón? ¿Por qué ha bajado? El gasto cardíaco ha bajado. Hay un síndrome de bajo débito cerebral. No le está llegando sangre al cerebro y por tanto el paciente se desmaya. ¿Qué tiene que ver con la tos? No. Tienen bajo débito cerebral. No les llega sangre al cerebro. ¿Por qué? No es que oxígeno, sangre directamente. No les llega la suficiente sangre. ¿Por qué? ¿Dónde está el corazón? Tórax. Y en el tórax, ¿qué hay? Está el corazón, está el mediastino y están los pulmones. Cuando respiran, ¿qué hacen? ¿Cómo están respirando? ¿A través de qué tipo de presión? ¿Positiva o negativa? Con una jeringa. Negativa. Positiva sería que meta, negativa que aspira. Hay cambios de presiones dentro de esa caja torácica. Y esos cambios de presiones también afectan el retorno venoso. Si estoy cambiando demasiado esa presión, ha aumentado mucho la presión de esa caja torácica, estoy evitando que la sangre venosa retorne. Y si no hay sangre venosa que retorna, el gasto cardíaco va y de golpe, pues pueden desmayar. Neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Neumo significa tórax. Hay tórax. Pero si en el tórax siempre hay aire, hablan de un lugar específico, del espacio neural. Y no va a ser la única palabra, vamos a encontrar varias. Neumotórax, piotórax, hidrotórax, no sé, ¿qué más hay? Hay varios, me voy a ir a acordar. Neumotórax es espacio, aire en el espacio pleural. ¿Y por qué puede entrar aire ahí? Porque se rompió, porque se puede romper esa pleura. De varios lugares puede entrar. Uno puede entrar del exterior. Si entra del exterior, ¿por dónde va a entrar ese tórax el aire? Chile, por ejemplo, puede entrar ahí aire. ¿Qué más? Y si me caigo de un caballo, me caigo de una moto, ¿qué me puedo golpear? Tórax. No es que se abra el tórax, pero ¿qué puede suceder? ¿Qué se puede romper? Mis costillas. Y mis costillas, si están rotas, son como cuchillitos. Y pueden pinchar esa pleura y por ahí puede entrar algo. ¿Qué más puede ser? ¿De dónde más puede entrar? Y por dentro, ¿por dónde va a entrar la vida de la pleura? Que se reviente ese pulmón. Que se reviente ese pulmón. Entonces, bulas enfisematosas pueden reventar. Cavernas tuberculosas pueden hacer que haya aire. Incontinencia urinaria, más que todo en las mujeres que tosen demasiado, pueden perder algunas gotitas de orina. Desgarro muscular y fracturas. ¿Por qué pueden fracturarse? Por los cambios de presiones. Pueden desgarrar músculos y tener fracturas. Dolor torácico, finalmente, tanto toser, pues puede dolerles el tórax. Sangrado de piel y mucosas por los cambios repentinos de presión, más que todo a nivel conjuntival pueden ver. Momentos de presentación: si es en la noche, tos cardíaca, reflujo gastroesofágico, asma nocturna, goteo nasal posterior. Durante el ejercicio, asma inducida. Con la alimentación, si están comiendo, trastornos de la deglución o divertículos esofágicos. O fístulas de árbol respiratorio, como en el caso del cáncer. Con cambios posturales, bronquiectasis, expectoración abundante,
En determinados ambientes, los alergenos del trabajo, del hogar, están cerca del polen o hay gatos por ahí, pues puede entonces. Sintomatología acompañante, pueden haber tos y sibilancias. ¿Qué son las sibilancias? Silbidos, básicamente. ¿Dónde? Que vienen del árbol bronquial. Con su estetoscopio, meta aire, ponte y van a escuchar silbidos. Vamos a escuchar más adelante. Sibilancias. Tos y hemoptisis, ya saben lo que es. Hemoptoide es un término nuevo. ¿Qué es hemoptoide? Ese no han debido leer. Si es que lo han leído, mejor. Hemoptoico es secreción que viene del árbol bronquial con hilos de sangre. Hay sangre, pero no es sangre pura. Porque si la sangre pura, fuera pura le decimos. Si son pequeños rastros de sangre en la mucosa que está botando el paciente, es hemoptoico. Ojo, que les voy a preguntar en el examen cuál es la diferencia. Hemoptisis y hemoptoico. ¿Qué más? Broncorrea o vómica. Vómica me encanta preguntar en el examen. ¿A qué es una vómica? No es vómica. La vómica es una expectoración abundante que viene del árbol bronquial. El paciente ahí de repente tose y en la tos sale pedazote de pus y sangre. Pus, harta pus. Y huele muy fuerte. Ya van a oler uno de esos días. La vómica. ¿Y por qué puede salir pus de ese árbol bronquial? Pus abundante. No es porque salen 400, salen como 3 super minis de Coca-Cola. Vómica, por eso le dije. Porque hay un absceso pulmonar. ¿Qué es un absceso? Es una colección de pus. Se rompe la cápsula y por ahí sale. ¿Y por dónde va a salir ese absceso pulmonar? Cuando hace contacto y destruye un bronquio. ¿Sí? Es como que haría un agujero ese absceso en el bronquio y por ahí se va a salir todo. Y claro, entonces están botando todo ese contenido. Y aquí tenemos la tuberculosis que ya hemos mencionado y el tromboembolismo del pulmón. El tromboembolismo siempre empieza en un paciente con tos aguda, que de golpe empieza a faltarle el aire, empieza a toser y se pone cianótico. Eso es un evento súbito, generalmente es posterior a un acto quirúrgico. Y aquí nos vamos a quedar porque tenemos que tomar ese examen. Se van a recordar dónde está la moneda. ¿Listo? Con sangre igual, de sangre.